Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares. Está transcurriendo el año, prácticamente estamos ya a mes y medio de que este año 2015, un año espectacular, un año diferente para Guatemala, un año como todos los años llenos de problemas, pero este año, un año en el que hemos visto una serie de soluciones y de avances, sobre todo en el sector justicia, en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Esta noche vamos a hablar de un tema que posiblemente, sin el posiblemente, que nos afecta de manera directa a todos, no solo a los usuarios del transporte urbano, sino a toda la ciudadanía, porque quiera que no, todas las personas que nos rodean son usuarios del transporte urbano. Cuando alguien que utiliza este servicio público tiene problemas, pues los problemas repercuten en sus familias y en las empresas también donde ellos laboran. Está con nosotros esta noche Edgar Guerra, él es el defensor del usuario del transporte, del transporte urbano en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Edgar, gracias por estar con nosotros. Ha cobrado relevancia, notoriedad y actualidad un tema que hace algunos años recibió muchas críticas cuando se principió el proyecto bajo la administración del alcalde Álvaro Arzú y del presidente Álvaro Colom. La creación del transurbano. En aquel entonces se dijo que era un proyecto un poco electorero, que se iba a sacar muy rápidamente para ganar votos y simpatías aquí en la capital para la entonces aspirante presidencial Sandra Torres. Ahora han transcurrido varios años, eso parecía quedar en el olvido y este 2015 es el año en donde se han revivido muchos escándalos, en donde ha salido mucha podredumbre y efectivamente una de las cosas que ha salido a relucir es que aquella inversión que se hizo multimillonaria para impulsar ese proyecto adolece de muchísimos problemas, pero también tiene muchas irregularidades e incluso ilegalidades. Una de ellas, que el financiamiento público va para una empresa privada. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la empresa del transurbano? Gracias, Gonzalo, gracias por la invitación. Pues entrando directamente al enfoque del tema, hemos estado analizando desde hace más de 6 años, porque 6 años lleva el proyecto de transurbano de estar funcionando, que se le presentó a los guatemaltecos como una solución casi mágica, milagrosa, y que a la larga pues ha resultado más un problema, una enfermedad que un remedio, en donde ha habido opacidad en el uso de recursos públicos, en donde se ha estado diciendo desde hace muchos años. Obviamente aquí estamos hablando de una situación que debiera estar siendo observada o investigada por la misma CICIG, en donde ha habido irregularidades muy fuertes. Estamos hablando desde el año 76, 77 que empezó el primer subsidio al transporte colectivo, producto de las variaciones de los precios de los combustibles, de los energéticos, y al día de hoy que se ha manejado de una manera muy irresponsable, pienso, de parte de muchos funcionarios públicos y también de políticos de diferentes épocas, de diferentes gobiernos. No es algo que se esté dando ahora o en el gobierno anterior, sino ha sido, esto lleva décadas desde que surgió el primer subsidio, estar siendo manipulado teóricamente para beneficio del usuario de transporte. ¿Cuántos millones, solo para que los televidentes tengan una idea clara, cuántos millones destina el gobierno para el subsidio del transporte urbano? Acá había una variación, digamos, si hablamos históricamente, y me voy a referir muy rápidamente de la historia del año 77, estamos hablando de 300,000 quetzales mensuales para la flotilla de autobuses, que no ha variado mucho, oscila más o menos en 3,000 unidades, las que están inscritas o registradas en la Municipalidad de Guatemala. Ya se sabe que no todas están funcionando, hay unas que ni siquiera existen, pero solamente en papel, pero igual cobran el subsidio. Esa es una de las partes de opacidad e irregularidades en el manejo o administración de ese subsidio. Posteriormente subió a 6 millones de quetzales, 12 millones de quetzales, 21 millones de quetzales, hoy estamos hablando de 35 millones de quetzales mensuales. Generalmente se hace un apartado en la Ley de Presupuesto, Ingresos y Egresos de la Nación de 245 millones de quetzales, que no alcanza para todo el año, pero luego se arreglan y se hacen ajustes para que alcancen, o una ampliación de presupuesto para que alcance 35 millones exactos cada mes. De ello, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha hecho una separación de un poco tal vez a su antojo, en donde los 35 millones que pues manda la ley de presupuesto entregar a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, ellos lo dividen o lo subdividen en 21 millones para el tema de la variación de precio del combustible, que ahí me voy a detener un segundo,
que supuestamente es para compensar esas fluctuaciones de más o de menos en el precio del combustible. Pero que no ha bajado ahora que el precio del diésel está muy barato. Llegó a 15 quetzales y centavos y no el subsidio siguió igual. Y el subsidio se repartió mágicamente de la misma manera. O sea, esa es una de las cosas que llama la atención. Y dentro del paréntesis, bueno, ¿en dónde quedó la Contraloría General de Cuentas en este tipo de análisis y de auditorías, que es su competencia absoluta? En el otro sentido, pues toman de esos 35 millones, 21 para eso, 8 millones de quetzales para el tema de contratación de seguridad particular o privada, que hay unas irregularidades también en la contratación de las empresas que prestaron este tipo de servicio. Supuestamente era para contratar 2.000 agentes de policía particular a razón de un sueldo de 4.000 quetzales cada policía o cada agente. Nunca se vieron tal cantidad de agentes, de 2.000. Ahí viene la parte también de irregularidades de la Contraloría General de Cuentas en sus diferentes momentos históricos o autoridades debieran estarse investigando eso también, en donde nunca hubo un reparo en ese sentido. Lo más que se llegó a ver de policía particular fueron unos 650 agentes, y puede hacer que resulten con la mágica solución de decir es que fueron 2 o 3 turnos de agentes. Eso no es cierto. O sea, aunque lo hubiera sido, nunca se vieron la cantidad de 2.000 agentes de policía. Y otra anomalía que fue reportada por los mismos agentes de policía particular en su momento era que no les pagaban los 4.000 quetzales que decía el convenio. Les pagaban a veces sueldos de 1.800 o 2.000 quetzales diarios por jornadas laborales. Mensuales, perdón, sí. Extenuantes las jornadas laborales, y al final, pues eso fue otro asunto de opacidad. Y dentro de los 35 millones de quetzales, 6 millones de quetzales le hacía depósito la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos a Transurbano Siga, que está compuesta por 4 sociedades anónimas y funcionan cada una de una manera tal vez coordinada pero independiente. Y la crisis que se da ahora es porque para este presupuesto año 2015 el Congreso de la República asignó 35 millones para cubrir el subsidio del mes de enero y un bolsón de 1.940 millones de quetzales para cualquier otra necesidad del transporte cuando se necesite, o de acuerdo a la necesidad, habla la ley más o menos textualmente. Eso quiere decir que en el año electoral, pues parece raro pues que un bolsón de tal magnitud se aparte para ese tipo de situaciones. Bueno, se hablaba de que era parte del arreglo entre el PP y Líder para desviar de alguna manera fondos para la campaña del partido Líder. Y esas son las situaciones que... A cambio de haber aprobado el presupuesto del año pasado, por supuesto. ¿En perjuicio de quién? De la población general. Y hoy, haciendo un recuento de aproximadamente que han recibido más de 4.000 millones de quetzales entre subsidios, entre exoneración de pago de impuestos por la importación de autobuses, me refiero a la AEAU, estamos hablando de cantidades multimillonarias que bien hubieran podido servir para una solución integral del problema del transporte. Vamos a ir al primer corte comercial de Enfoque de esta noche. Estamos tocando un tema, como ustedes ven, muy interesante porque no tiene que ver únicamente con los usuarios del transporte urbano, tiene que ver con la transparencia o la falta de transparencia que ha existido en este negocio, y para que ustedes lo mediten mientras estamos en este corte, ese negocio fue un negocio redondo para los empresarios, les dieron dinero para construir las paradas, para comprar los buses, tuvieron financiamiento del Estado y además todavía reciben subsidio. Vamos a ir al corte comercial y vamos a profundizar en este tema inmediatamente al volver.
Estamos de vuelta esta noche hablando sobre ese tema, una tranza urbana, una tranza metropolitana, el transurbano. Yo recuerdo que cuando se hizo este negocio, primero se dieron en concesión una serie de rutas. Ese fue el primer paso, que se dieron en concesión una serie de rutas de parte de la municipalidad. Luego se crea arbitrariamente una sociedad. Esa sociedad es la que recibe el beneficio, incluso con una aprobación del Congreso, para un financiamiento de un banco de Brasil. Y la construcción también de todas las paradas del transurbano. Y de ahí empiezan a haber una serie de irregularidades. Se hablaba de que iban a llegar a tener 3.000 buses en un plazo de 4 o 5 años. ¿A qué hemos logrado llegar en este momento? Como es lamentable realmente que el pueblo guatemalteco, o sea, los guatemaltecos, los que hacen gobierno, mejor dicho, para expresarme mejor, no aprenden la lección, o más bien aprenden demasiado rápido, ¿verdad? En el sentido de cómo hacer estos negocios con el dinero del pueblo de Guatemala. Estamos hablando que habían prometido 3.150 autobuses, un cambio total de la flotilla de transporte, que está integrado en documentos, en papeles, en registros, 2.929 autobuses inicialmente. Posteriormente se iba a cambiar a 3.000 autobuses alimentadores, eran los transurbanos, y 150 autobuses articulados, que iban a funcionar más o menos como los buses de Transmetro, BRT, ¿verdad? Tipo BRT, pero como alimentadores. Posteriormente a ello, lastimosamente se dan todas las anomalías que se dan en una negociación de tipo particular con los mismos transportistas, donde aparentemente les han sobrevalorado el precio de cada unidad de transurbano. Y llega al triste desenlace de 455 unidades funcionando, que significan más o menos como el 15-16% de lo que prometieron. De lo prometido. Y a 6 años vista, pues se quedó muy corta esa conclusión. O sea, ahorita ya es casi impensable. Hubo problemas de quiebra de una empresa, la que les fabricó los autobuses allá en Brasil. Hubo serie de anomalías que yo no entiendo. En Brasil generó una situación... Hay hasta presos, hay funcionarios, hasta, sí. metida presa, y aquí no pasa mucho. O sea, y es un tema, digamos, complejo, pero fácil de entender. Yo creo que aquí, siguiendo la pista del dinero, vamos a encontrar quiénes son los responsables. Se da a través de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU, que ellos son los recipiendarios de todos los beneficios que ha gozado el transurbano hoy por hoy. Estamos hablando... No hubo licitación, no hubo mayor cosa. Pues hubo una publicación de algunas licitaciones, autorizaciones, donde se dieron más de 100 rutas. Hoy están funcionando poquísimas de ellas, con algunas anomalías. Entre ellas puedo mencionar que es la queja frecuente que llega a la institución del Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a que a los autobuses les retiran asientos del mismo para que quepa más personas, personas hacinadas, poca frecuencia de autobuses, o sea... Otra vez como que estuviéramos viajando en los famosos tomates. Correcto. Y ahora se complica aún más porque hay una pretensión de los transportistas, digamos ahora ya en sociedades anónimas, como el caso del Eje Sur de Transurbano, en donde pues han dejado de pagar los salarios, los han pagado tarde, esa es la expresión correcta o apropiada, en donde pidieron los pilotos, que eran más de 200 pilotos, la intervención de la institución, del Procurador de los Derechos Humanos, para poder verificar el por qué no les pagaban. Y lo hacen un día viernes, hay una protesta, una paralización recientemente, generan pues un caos vehicular, más allá del caos vehicular no hay servicio de transurbano para los decenas de miles de guatemaltecos que usan eso en el eje sur, que va desde la Trébol, la avenida Petapa, pasando por parte de Villanueva, que es Ciudad Real, hasta llegar a Villahermosa. Genera un problema muy serio de desabastecimiento del transporte. El día sábado pues se registra una reunión en el Ministerio de Trabajo donde se acuerdan algunas cuestiones que si se les hace efectivo el pago, ellos inmediatamente reanudan el servicio. Se logra mediar y pues por cuestiones positivas se logra
que se les pague a la mayoría. Hay un grupo todavía de O sea que como empresa no está funcionando bien a pesar de todo el subsidio, a pesar de ese financiamiento blando, a pesar de que se les montó el sistema de prepago y que se les construyeron las paradas, con toda esa ayuda que han recibido del Estado y todavía tienen problemas. Han sido realmente ineficientes, ¿verdad? Ineficaces para el pueblo de Guatemala en prestación de un servicio que es público. Eso vale la pena recalcar, porque el servicio, aunque lo presten particulares, es a concesión del Estado. O sea, no es que ellos sean los dueños de la línea. Edgar, tú has estado vinculado, más allá del tiempo que llevas ahora en la Procuraduría de los Derechos Humanos como defensor del usuario, has estado vinculado a este tema durante bastante tiempo. 15. ¿No resulta algo extraño que la municipalidad realmente siempre está como ajena a todos los problemas que tienen que ver con el transporte urbano, cuando es un problema, es un servicio que en realidad la responsabilidad de darlo es de la propia municipalidad? Por supuesto que el subsidio viene del Estado y del gobierno central, pero en realidad la obligación de coordinar y hacer que esto sea eficiente, de fiscalizar, incluso quien debería fiscalizar la forma en que se está usando el subsidio debería ser, por supuesto, la Contraloría, pero la municipalidad debería estar insistiendo sobre eso, ¿no? En cuanto a la revisión, digamos, de la calidad del servicio, a la cantidad de autobuses que están prestando el servicio, eso debería de estar... Las rutas, el diseño de las rutas. El cumplimiento de los recorridos, eso indudablemente. Digamos, ahora hay varios fenómenos que han venido a perjudicar al usuario, que va más allá del descontrol en el manejo del subsidio, que ha sido más de 4.000 millones de quetzales desde que inició el subsidio a dárseles a ellos, a los transportistas, y que es solo del transporte urbano. El problema es que el día de mañana van a querer también del urbano departamental de Quetzaltenango, de Huehuetenango, de Escuintla, y eso va a ser impagable, o sea, va a ser insostenible. El modelo que hoy se plantea como transporte o sistema de transporte urbano y extraurbano inclusive es infuncional, y eso más ha perjudicado a la clase menos beneficiada, digamos, a las personas que no tienen vehículo particular, con malos tratos. Estamos viendo que hubo un subsidio también al adulto mayor que osciló entre 21 millones a 27 millones anuales, y no se respetaba, más bien fue generador de malos tratos y de discriminación a los adultos mayores o personas mayores, en donde el piloto del autobús, principalmente rojo, veía que a una persona ya pintaba canas y estaba mayor, como sabía que no iba a recibir dinero, pues simplemente no le paraba. Y esto ha sido un modelo terriblemente desastroso. Guatemala creo que tiene de los peores sistemas de transporte a nivel de Latinoamérica. Estamos hablando de la coexistencia por necesidad de los usuarios. Tienen que coexistir y cohabitar con 3 o 4 ayudantes, que aquí se le llama brochas, dentro de los autobuses, que muchos de ellos de manera abusiva, claro. Algunos ha habido denuncias que viajan alcoholizados o con efectos de droga. Es más allá del dinero, es más allá de la corrupción. La corrupción ha permitido que el sistema de transporte sea tan bárbaro y tan ineficiente. Yo creo que aquí también, si hablamos de funcionarios, habría que empezar a escarbar la actuación de los funcionarios públicos que han tenido en sus manos pues el destino, la posibilidad de mejorar el sistema de transporte público. Siempre se habla de un nombre que aparece siempre con Transmetro, es solo uno de sus representantes legales, Luis Reyes, pero ¿quién está detrás del perdón, siempre se me confundo, ¿quién está detrás del transurbano? Pues aparentemente está la misma gente de la AEAU, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Estamos hablando de los mismos de junta directiva, solamente dan vuelta en cuanto al tema de... Son empresarios de buses urbanos que vienen de décadas. 3 décadas, 4 décadas, y eso es lo más lamentable, lo más importante. Yo no dudo de que ellos, pues como seres humanos, sean su calidad, pero en el tema de empresarios de transporte en Guatemala, pues obviamente ya tuvieron la posibilidad o la oportunidad de tener Metrobús, por ejemplo, este ejercicio que surgió en los años 80, que parecía muy bonito, muy bueno, funcionó aparentemente muy bien un tiempo y luego hasta que desapareció. Los buses, cuando hicieron crisis, que se cambiaron a color rojo, había un sistema de buses corrientes y buses preferenciales, que obviamente eran más caros. Se salió de control, en donde algunos transportistas más inteligente o astutamente le cambiaban el color y cobraban buses, más por la tarifa. Yo con esa misma experiencia y aprovechando este programa,
El Transmetro, ahora sí bien utilizado el nombre, el Transmetro tiene cerca de una década ya de funcionar en Guatemala. Indudablemente es un sistema, yo no diría perfecto, pero es un sistema que tiene muchos beneficios para el usuario. Sin embargo, ha ido creciendo a paso de tortuga. Cada 4 años, cuando hay campaña electoral, se hace un pequeño tramo adicional, pero seguimos sin llegar a Villanueva, sin llegar a Misco, bueno, a Misco mucho menos porque no hay una ruta hacia el occidente. ¿Es esta una solución, de acuerdo a tu experiencia, es una solución continuar creciendo en pequeños buses y el Transmetro para todo lo que está pasando en Guatemala, que ahora estamos viendo un caos vehicular impresionante en estos días, precisamente porque cada vez más la gente logra comprar un carro y no confía en el sistema por inseguridad, por lo que sea, y entonces tenemos una ciudad donde ya casi no nos podemos mover? En primer lugar, creo que estamos acostumbrados a las chapuces, ¿no? Usando un guatemaltequismo. Y la otra que obviamente en otros países como Colombia, en Brasil, por ejemplo, en Curitiba, y otros en México inclusive han usado el modelo de Transmetro, en donde ha funcionado con mucho éxito. Yo creo que acá lo que ha ocurrido son varias cosas. Una de origen histórico, en donde lamentablemente, de acuerdo a la experiencia o al sufrimiento de 36 años de conflicto armado, ya me fui muy lejos, pero tiene su sentido el análisis o este enfoque, en donde obviamente en el tema de conflicto armado había que tener, desde el enfoque militar, pues los accesos a la ciudad de Guatemala pues un poco restringidos, y eso nos viene a dar que solo tenemos escasas vías de acceso y de salida de la ciudad de Guatemala, como por ejemplo la Aguilar Batres, tenemos la carretera Atlántica. Edgar, vamos a interrumpir, vamos a ir al corte y terminamos con este tema en la parte final de Enfoque de esta noche. Volvemos inmediatamente con la parte final y las conclusiones. Estamos de vuelta con la parte final de esta noche. Conversamos con Edgar Guerra sobre el tema del servicio de transporte urbano en Guatemala, concentrados un poco en el transurbano, pero hablando un poco, sobre todo, nos quedamos con ese problema que tiene la ciudad de Guatemala de tener solamente algunas entradas y que eso genera que tengamos embudos. Correcto, esos embudos, aparte el tema del clima de violencia en el transporte público, como que ha obligado a las personas a ser un poco creativas, obviamente en función de resguardar su vida, ya han comprado, y ahí lo hemos visto, motocicletas en barbaridades, el transporte colectivo no se da abasto, o carritos, digamos, algunos no de modelo reciente. Entonces las personas están buscando soluciones alternativas en cuanto a que el servicio no es eficiente, es irregular y con amenazas todavía de crisis en el transporte, inclusive transurbano, que se suponía que era más, digamos, estable. Y aparte con el tema de inseguridad. Yo creo que las autoridades desde hace muchos años, no es de particular de este gobierno, tal vez llevará unos 3, 4 gobiernos atrás, que no han tomado con seriedad realmente y con responsabilidad el tema de resguardar la vida de los guatemaltecos en los autobuses. Y un breve comentario, solamente en la ciudad de Guatemala se estima, de acuerdo a estudios de JICA, por ejemplo, o YAICA, 2.200.000 personas utilizando el transporte público diariamente. En el extraurbano y urbano departamental me refiero a buses, microbuses,
tuk-tuk y bicitaxis, más o menos 6 millones de guatemaltecos se movilizan diariamente en el transporte. O sea, debiera de tenerse un enfoque o una visión mucho más integral de resolver el problema de las extorsiones, por ejemplo. Hoy estamos hablando de 226 personas que han perdido la vida en el transporte colectivo en lo que va del año, y se está profundizando aún más el tema. Hoy estamos oyendo que en un solo día 3 rutas de transporte urbano en la ciudad de Guatemala son atacadas, 2 o 3 rutas de transporte extraurbano a nivel, digamos, república son asaltadas o son extorsionadas por diferentes grupos de extorsionistas. O sea, el tema va más allá del uso de fondos públicos, que yo creo que indudablemente el tema de corrupción ha tenido mucho que ver en el tema de llegar a estos extremos ya de desesperación de la población guatemalteca. Con tu experiencia, y apelo siempre a tu experiencia, porque obviamente no es fácil darle seguimiento a toda esta temática que es complicada, sobre todo tiene uno que estar, como seguramente tú lo estás, en el campo todo el tiempo. Se percibe un olor bien feo. Nosotros en Crónica hemos sacado ya 2 trabajos sobre el subsidio y la forma anómala en que se maneja. Ahora vamos a sacar esta semana un trabajo sobre el transurbano. Realmente es algo que se debe investigar. Ahorita la Procuraduría General de la Nación dice, mire, se hizo de una manera ilegal la entrega de fondos a esta sociedad, porque en realidad es una empresa lucrativa a la que se le dio todo el dinero del Estado. Huele mal, apesta. Desde el punto de vista periodístico, no me cabe duda, apesta. La Contraloría ha fracasado. Me pareció muy interesante que la Procuraduría General de la Nación interviniera, y ojalá que lo haga en otros negocios turbios que ha habido en el pasado. ¿Cuál es la perspectiva desde tu punto de vista y con tu experiencia? ¿Hay mucho que investigar ahí? ¿Hay tela que cortar, como decimos los chapines? Tenemos más de 30 años que debería haberse investigado este tema. Vamos tarde, pero vamos. O sea, la idea es presionar a los entes de Estado que tienen que investigar y dar con los responsables, incluso penalmente, obviamente, desde el punto de vista, al igual yo comparo con los hospitales, que la gente está muriendo por el tema de corrupción. Aquí las personas están perdiendo la vida en el transporte público por ese mismo motivo, o sea, de manera directa e indirecta, por dolo, inclusive por parte de funcionarios corruptos e irresponsables que han permitido que este monstruo de la corrupción abarque incluso el subsidio del transporte colectivo, asignando antojadizamente cantidades millonarias, exonerando del pago de impuestos, porque a Juan Pérez no le exoneran del pago de impuestos por la importación de su moto, y a esa gente sí le dan ese tipo de beneficios. O a cualquier negocio que nos exoneren a todos para montar nuestras maquinarias y para hacer lo que sea, para hacer negocio. Claro. Y que las alianzas público-privadas acá están mal entendidas. Yo creo que también se requiere de una verdadera ley que regule esas alianzas público-privadas, que lo que pasa en Guatemala es sencillo. Cuando hay pérdida, solamente el Estado es el que tiene que asumir las pérdidas en esas alianzas. Y cuando hay ganancia es de la empresa. Solo de la empresa privada. Entonces, yo creo que hay que cambiar la manera de ver esto, de enfocar el tema del subsidio, de enfocar el tema de transporte, que amerita una atención especial y enfoque directo hacia la modernización del transporte público. O sea, ya los guatemaltecos no podemos subirnos a los buses con un trato indigno por parte no solamente de pilotos, de ayudantes, de autoridades inclusive, sino aún de los delincuentes. Correcto. Muchas gracias, Edgar. Estamos llegando al final de este programa. Creo yo que nos queda mucho en la mente, nos queda mucho para analizar, nos queda mucho también a la luz. Evidentemente se ha venido actuando en Guatemala de una manera diferente en este año. Negocios turbios que en el pasado no se investigaron, ahora empiezan a investigarse. Ojalá que se siguiera investigando más de ese pasado, pero indudablemente lo que tenemos en las manos es lo que tenemos que aplaudir, lo que te podemos por el momento ver. El servicio de transporte urbano ha sido deficitario, ha sido malo, ha sido pésimo durante mucho tiempo. El Transmetro vino a aliviar parcialmente un poco, pero no ha sido ninguna solución. El Estado ha invertido miles de millones de quetzales en subsidio, un subsidio que jamás ha significado una mejora de servicio para el usuario. Eso es lamentable, eso es lo que hay que detener, eso es lo que ahora podemos aplaudir, que instituciones como CICIG y el Ministerio Público puedan investigar para poner en orden la casa. Muchas gracias por su atención, piénselo, si tuviéramos un buen servicio de transporte urbano,
nuestro tráfico sería un poco mejor, sobre todo ahora en estas épocas en las cuales ya casi ni nos podemos mover de un lugar a otro en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado con otro enfoque. Mientras tanto, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y Dios bendiga a Guatemala.